Las excavaciones iniciadas en Guadamur, en Toledo, junto al lugar donde se encontró el tesoro de Guarrazar, han sacado a la luz un monasterio visigodo. Una agradable sorpresa para los arqueólogos, dado que también han aparecido restos romanos y árabes. Con este hallazgo se espera poder esclarecer una época desconocida, a partir del siglo VII, cuando los visigodos eligen Toledo como capital de su imperio. Nada más iniciar las excavaciones y bajo un olivar a 500 metros del lugar donde apareció el tesoro de Guarrazar, comenzaron a surgir muros consistentes de un edificio religioso. Los primeros resultados confirman la presencia de un poblado visigodo de gran importancia en Guadamur. Cuando apareció este tesoro de época visigoda, todo el mundo siempre ha considerado que era, de hecho, el más importante de la historia medieval de Europa, y que no se hubiera investigado nunca en este paraje para ver si realmente esas coronas y esas cruces de época visigoda estaban asociadas a algún yacimiento importante, como parece que sí es, pues eso siempre ha resultado sorprendente. Los arqueólogos han encontrado en las primeras excavaciones más de lo que esperaban. El Instituto Arqueológico Alemán había hecho hace años unas prospecciones con georradar y había advertido que había cimientos de edificios de grandes dimensiones. Quizá porque los visigodos eran pueblos germánicos, el Instituto Arqueológico Alemán ha mostrado interés en Guarrazar. En 2005, Christoph Egger realizó un estudio geotécnico y encontró evidencias de grandes construcciones bajo estos olivares. Sus coordenadas han mostrado el lugar donde arqueólogos y taller de empleo han realizado grandes hallazgos en unas primeras catas. Hay incluso más arriba otra prospección geomagnética que habla de un edificio de más de 1000 metros cuadrados. Y si este es el edificio pequeño, que tiene entre 75 metros un ala y otro ala, otros 75 metros, con una planta cruciforme, pues efectivamente podemos estar hablando de un edificio de muchísima importancia. La primera fase de la excavación se centra en dos grandes salones y en sondeos hasta el suelo sepultado. Han surgido elementos de mármol y granito, también elementos de la cultura material, cruces de piedra que podrían formar parte de un monasterio visigodo e incluso restos de época altoimperial romana. Hemos encontrado cruces de piedra que nos indican que efectivamente esto formaba parte de un monasterio, aparte de los restos que ya se conocen históricamente, y que puede estar asociado precisamente al tesoro, al famoso tesoro de Guarrazar. Cómo se produjo el derrumbe, el abandono y derrumbe, como se puede ver en los restos que tenemos aquí. Se ha derrumbado completamente en un momento determinado, se derrumbó la cubierta del edificio. Están todas las tejas y lo importante es que están sellando los restos que hubiera debajo en el edificio en el momento en el que se cayó, en el que se derrumbó el tejado. Han quedado al descubierto piedras de granito tallado, sillares, tejas, base de columnas, aldabas, llaves romanas del siglo I a.C., hebillas de bronce y monedas. Sorprenden las cerámicas de terra sigillata con sellos impresos de cisnes vinculadas a altos mandatarios romanos. No estamos hablando de un monasterio cualquiera. Es decir, estamos hablando de algo que estaba, es decir, un lugar en el que el abad que lo presidiera estaría relacionado con la nobleza visigoda y posiblemente con los reyes de Toledo. Es una verdadera satisfacción pensar que el tesoro de Guarrazar no solo fue escondido en Guadamur, sino que procedía de un edificio que había en Guadamur ya en el siglo VII. Y probablemente antes, porque han encontrado restos también romanos y quizá aquí hubo un asentamiento de muchísima importancia. Guarrazar es algo que en muchos casos incluso se valora más fuera de España, Alemania por ejemplo, que en la propia España. Por tanto, el descubrir un pedacito de nuestra historia, muy importante, porque la historia visigoda, por desgracia, muchas veces incluso en los libros de texto pasa época romana, una página de visigodos y nos vamos a los musulmanes. Y en realidad, gran parte de lo que hoy somos y seremos viene de estos siglos. Por lo tanto, tenemos un auténtico tesoro.
Cuando Amador de los Ríos fue enviado por Isabel II a investigar tras descubrir el fabuloso tesoro de Guarrazar, lo asoció a la existencia de un complejo monacal. Nadie más volvió a un enclave especial bautizado por los árabes como Wadi Rassat o Valle del Plomo, mineral que habían explotado los romanos en una vía que unía Mérida y Toledo.